Brexit y todo este embrollo, a la querida compañera amiga Ludmila Mattern, que está aquí con nosotros, que es parte del grupo de estudios en finanzas internacionales de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario. Obviamente, persona de la comunidad universitaria de Rosario que vino de la marcha universitaria. ¿Cómo estás, Luz, mi ¿Cómo querida? estás, Paco? ¿Todo bien? Un placer estar acá, y más en este día. Sí, Este día no es menor y voy a decir dos cosas en bien. relación a esto. Respecto al Ali, eso de que el arte no es político, es toda una cuestión. Yo no estoy a favor de que todo es político porque hay Eh, cuestiones y sí, cuestiones, de total. locos, y debe estar un poquito separado de lo que ocurre eh, en el afuera. Eh, pero todo arte, dicen por ahí, es expresión del alma y en otros rangos y estratos, expresión de un pueblo. Así que me parece que no es una cuestión menor. Después, en lo que respecta a la marcha universitaria, marcha, como decís vos bien, Sí, vengo de allá. Yo soy parte de la comunidad universitaria y como estudiante, la Universidad Pública Argentina no solo es financiamiento, no solo es un gasto, si vemos las balanzas comerciales y demás, lo van a considerar un gasto. Yo creo, estoy firmemente convencida de que todo gasto o todo dinero destinado a educación es inversión. ujú, Son dos conceptos, me parece, bastante diferentes en lo que respecta a una cuestión financiera contable, ¿no? sí, Eh, y no solo es dinero, también es creación de oportunidades. Y lo digo ya no desde mi situación o desde mi condición de ser estudiante. Para mí, la Universidad Pública Argentina me ha dado oportunidades que si yo hubiese nacido en otro país, jamás hubiese podido tener. claro. eh, Oportunidades desde el hecho de uno poder estudiar y recibirse sin estar arancelado, lo cual nos da acceso a un montón de gente que no podríamos acceder de otra forma. Y el hecho de, bueno, en el lugar en el que estoy, yo doy gracias por el lugar en el que estoy porque puedo acceder justamente a esto, a investigación, siendo estudiante aún. Claro. En otras partes del mundo no se concibe que un estudiante pueda empezar a hacer investigación desde antes de recibirse. Algo que acá en Argentina es muy normal y bueno, en Rosario se destaca por esa cuestión, Sí, ¿no? Entonces, ese es mi humilde comentario a la cuestión y a la causa. Me parece que es vital la educación y como decís vos, no es solo la educación universitaria, es la educación en todo su espectro. Porque total. vos no podés tener chicos que no sepan leer bien o sumar bien o hacer una frase lógica o comprensión lógica de un texto y no los podés mandar a la universidad así como si nada. Pero también es importante, además de la educación de los chicos y futuros adolescentes y futuras generaciones de nuestro país, eh, el hecho de la comida y demás. Total. Con hambre no se puede pensar. Y para eso hay que mejorar la macro. La macroeconomía, el trabajo, inflación, si queremos verlo más allá. Sí, Hay condiciones que sí, necesitan un total. país para que todo esto salga adelante. Eh, la educación es un pilar esencial, vital, pero necesita ir acompañada también de todo esto. Y justamente es uno de los motivos por los cuales marchamos hoy, ¿no? Total, total. Importantísimo el comentario y bienvenido sea porque es importante también como decía antes, la expresión de la propia comunidad universitaria, ¿no? Por ahí los que en este caso, ¿no? Lo que comentaba, la vemos de afuera, la vemos como en términos de un rol social, ¿no? De los que están hoy, los que van a venir seguramente después de nosotros. Tal cual. Pero bueno, nos toca hablar de algo actual también, porque pasó hace Totalmente. relativamente poco, pero que se va un poco de lo que está pasando en este Se momento. nos va y no se nos va. Bien, Y ahí te retomo. Estábamos hablando de los niños recién, sí, de la educación de los niños, de la educación de las generaciones futuras. Tal vez nosotros somos hoy la generación futura de hace unos 10, 20, 25 años. Em, 10, digamos 10, digamos 10, digamos unos 10 10. o 15 años nosotros somos de esa generación futura. Yo creo que nos queda aún mucho tiempo y mucho largo trecho por recorrer, Sí, eso es verdad. Pero en eso también cabe una responsabilidad para con nosotros, que somos jóvenes, y también para las generaciones que ya están en el poder, y también para dejarle algo a estos chicos, que tal vez recién exacto. están aprendiendo a leer, tal vez recién están naciendo, otros tal vez recién están entrando en su vida de adolescencia, como sea.
Es por eso que hoy me parece súper interesante que hablemos de esto, que es totalmente actual, que es la llamada o no mal llamada Agenda 2045. Ex Agenda It's 2030. Agenda 2030. Y si rastreamos más para allá, yo te puedo decir, It's Objetivos del Desarrollo Sostenible, It's Objetivos del Milenio, It's Objetivos o promoción del desarrollo económico, social, cultural. Esto no es algo que nace hoy. Esto es simplemente, ¿viste como cuando uno va a rendir un final y le agarra un poquito de miedito Sí. y lo patea? Y a veces esa pateada de final dura 1, 2 años. Es un montón, pero Sí. a veces ocurre, bueno, con la Agenda 2045, la Agenda 2030, los ODS, los ODM, pasa exactamente lo mismo. Solo que en lugar de un año o 2 meses o medio mes, es más algo que viene desde los 60, 1960. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. La mayoría de nosotros no estaban ni siquiera en los planes. Exactamente. Ni nuestros padres. Ni nuestros padres existían. estaban. Exactamente. Bien. Es importante que tengamos en cuenta eso, porque a raíz de esto nos vamos a dar cuenta que no es que, oh, bueno, la ONU tiene un plan, propone una agenda, Sí. y a raíz de eso, bueno, va viendo, va piloteando qué es lo que hace y lo que no. No, claramente no. No es algo que viene de hace 2 días o de hace una semana. Hace una semana fue la cumbre del futuro Sí. en Nueva York, en los cuarteles generales de la ONU, donde se estuvo discutiendo esta agenda o oficialmente llamado Pacto del Futuro. ¿Sí? Este Pacto del Futuro es un replanteamiento, una renegociación o una revalorización y puesta en escena de la Agenda 2030. Uh-huh. En líneas generales, la Agenda 2030 lo que planeaba es una agenda que se propone en el año 2015, si no me equivoco, o 2019, estoy ahí un poco confundida con los tiempos, pues la pandemia cortó muchas cosas y replanteó muchas otras. Y la Agenda 2030 lo que hacía es poner unos objetivos determinados a los cuales debería llegar la humanidad en general o los pueblos del mundo, aunque decir los pueblos del mundo es una concesión que me autopermito, pero en realidad la humanidad, para, en teoría, un mejor pasar de todos, sí, con los objetivos en líneas generales que parecen ser nobles y que vienen de antaño. Reducir la pobreza, o mejor dicho, pobreza cero, mejorar la educación, ¿sí? Paz mundial. Paz mundial, seguridad, sí, no guerras, una apuesta mayor al cooperativismo, a los organismos multilaterales y demás. Lo que se negocia hace una semana más o menos en Nueva York es esa Agenda 2030. Se renegocia, o mejor dicho, se la convoca desde la Secretaría de Naciones Unidas a volver a discutir esto y a prolongar el plazo de tiempo en el cual se pueden cumplir estos requisitos, estos objetivos. A diferencia de estos que te vengo nombrando, se le agregaron 2. Se agregaron 2 a diferencia de la Agenda 2030, ¿no? Que tienen que ver con una reforma digital. Sí. O mejor dicho, con un planeamiento de control del espacio digital. Vamos, sí, a ponerlo más en esos términos. Y para algún libertario sería como regular la tecnología y las cuestiones digitales, las redes sociales y demás. Exactamente. Y un pacto para la generación futura. Sí. Por eso iba hacia los niños también, porque ese es un objetivo, un segundo objetivo que se le suman a estos otros que venían de la Agenda 2030, ¿no? Ya de acá al 2045 se planea legar, en teoría, muy en teoría, un mejor mundo, una mejor organización, un mundo con mayor seguridad en nivel de lo que nosotros conocemos como no guerra, como no violencia. Y además se incluyen objetivos como la seguridad alimentaria para ir a tratar de contrarrestar la pobreza y el hambre, más que nada, ¿no? Se planea una reestructuración financiera a nivel mundial
Ahora, si querés, nos detenemos un poquito Sí, más en sí. cada cuestión porque están bastante interesantes. Y, y en líneas generales, eh, volvemos siempre a lo mismo. Paz mundial, eh, un mejor acceso al crédito por parte de países que hoy tal vez no tienen acceso al crédito. eh, y una muy y grande reestructuración y no reestructuración, modernización, mejora, si lo queremos leer en esos términos, y apoyo y mayor poder a la estructura del sistema de ONU. Bien. Eso tiene que ver con la parte de seguridad. Eso tiene que ver con la parte de cómo se puede, cómo se pueden mejorar los mecanismos que ya existen, Ujú. es decir, ONU, para que tengan una mayor asertividad y una mejor aplicabilidad de las políticas que se tomen y se Ah, decidan bien, tanto en Consejo de Seguridad como en Asamblea General de ONU. bien. Por el momento, Asamblea General de ONU emite resoluciones, pero ninguna es obligatoria, por poder decirlo así, para los países que la componen. O sea, Claro. vamos, nos sentamos todos en ONU, votamos, sí, esto está divino, pero nadie obliga a ningún país a que cumpla eso. Ahora, con esto que se propone en la Agenda 2045 de otorgar más poder a la Secretaría General de ONU, por ende al secretario de ONU, al Consejo de Seguridad y reformar el Consejo de Seguridad y darle un mayor poder a la Asamblea General, ya estamos entrando en una lógica diferente de la que venimos teniendo hasta ahora, ¿no? Claro, Con esto de la cuestión. Hasta ahora todo viene siendo bastante en línea de lo voluntario. claro. Y bien asambleario, digamos, bueno, vamos, participamos, che, ¿qué está haciendo aquel? ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, vos hiciste tal cosa por el ambiente, bueno, mirá, yo hice esto por la arquitectura financiera de mi país, bueno, y es como más un compartir, digamos. Exactamente. Es como que ahora lo que vos decís es, ahora se busca una adhesión total a la agenda que tiene la Asamblea, en este caso en realidad el secretario de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, bueno, bajamos Exactamente. esta línea y hay que Hay que aceptar. Sí, acatar porque, como no sé si esto lo sabemos, pero ¿por qué? Me voy a otro tema, pero lo traigo dale, dale. para el fin. ¿Por qué Banco Mundial y FMI prestan dinero a los países a una menor tasa que un banco comercial mayorista normal? Porque cuando vos suscribís, más allá de que casi todos los países son parte de estos organismos y demás, más allá Sí, de eso, y todos cumplen con una cuota, se paga, ser parte de todos estos organismos requiere dinero, ya que estamos en el tema gastos. claro, claro. Ser parte de ONU cuesta una torta de dinero, ser parte de Banco Mundial, de FMI, otras tantas, etcétera. O sea, no es que el dinero sale de la magia No, no, y no. de la... Es una suscripción, Tal como, cual. como si tuviéramos suscrito a Netflix o a Exactamente, Disney Plus. exactamente. O a Generación Rota, o Total. totalmente. Podríamos Eh, hacer un coso de suscribir a Generación Nota, ¿eh? Podríamos. eh, bueno, el dinero sale de ahí, digamos, ¿no? ¿Por qué pagas una tasa menor? ¿Sí? Vos me podrás decir, bueno, porque el dinero en cierta forma es mío. No, técnicamente no es por eso. Técnicamente vos pagás una tasa menor que en un banco comercial porque Banco Mundial y FMI te van a pedir un poquito menos de requisitos a la hora de prestarte dinero. Tal vez requisitos que un banco común, un banco que presta a macros, no micro, eh, te pediría, pero la letra chica o lo otro que estás firmando cuando recibís el préstamo es aplicar determinadas políticas. Claro. Políticas que en teoría, si vos las aplicás, lo que harían es que vos puedas recibir, puedas lograr una estabilidad económica macro lo suficientemente buena como para que el FMI o el Banco Mundial logren en un determinado plazo de tiempo recibir su dinero y sus Claro. intereses tranquilamente. Ahora, vuelvo a esto. Cuando vos suscribís ese crédito, cuando vos pagás o firmás por ese crédito, vos estás adhiriendo a aplicar determinadas políticas en tu país. Bueno, aquí iba con esto. Cuando vos firmás
la Agenda 2030, la Agenda 2045, los ODS, los ODM o cualquier agenda que venga de ONU. Digo ONU porque suele ser ella la que tiene este tipo de características. La Unión Europea suele tener también, pero digamos son más regionales. Claro, claro. No nos va a afectar a nosotros, a menos que estemos en un tratado específico, cosa que no ocurre, ¿no? Entonces, si uno adhiere a determinada agenda, uno adhiere a determinadas políticas. ¿Por qué? Porque si uno adhiere a la Agenda 2030, 2045, significa que uno adhiere a, o se compromete a que va a lograr en un determinado lapso de tiempo, lograr la mayor cantidad de todos esos objetivos. Claro. Hasta ahí vamos bien. Ahora, para lograr esos objetivos, no es lo mismo lo que tenga que hacer yo, Argentina, que lo que tenga que hacer Estados Unidos, o lo que tenga que hacer Suiza, o lo que tenga que hacer China, India o Sudáfrica. Claro. O Brasil mismo, reitero lo de Brasil porque es vecino, es grande y, a ver... Está más estable. Es una potencia. Pasó ya de jugar de potencia regional a ser a un núcleo mundial muy potente, valga la redundancia, ¿no? Sí. Entonces, cuando uno se adhiere a cualquiera de este tipo de agendas, se compromete también a tomar determinadas políticas y a ejecutarlas, por supuesto, para lograr esos fines, ¿sí? Ahora, la cuestión está en cuánto de este compromiso que se suscribe en este pacto que se hace, te deja a vos libertad de ejecutar un plan de país determinado o un modelo de país determinado. Te cohíbe o digamos te obliga de alguna forma a hacer lo que en este caso ONU, que es quien propone la agenda, en líneas generales te obligue o te diga, ¿no? Porque no es solo una obligación, es una obligación de doble parte, porque uno propone y el otro es quien acata, ¿no? Claro, cumple. Exactamente, ¿quién cumple? Exactamente. Quiero hacer un comentario medio provocador y después sigo con algo. ¿Saben qué tienen en común Nueva Guinea, Samoa, Azerbaiyán, Venezuela y Argentina? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Que ninguno aceptó el pacto del futuro. Viste, estamos más cerca de Estamos en esos países. Nada, quería hacer ese comentario medio provocar, pero no importa. Es como cuando hablábamos del Banco Central y que Milei iba a dinamitarlo. Claro. Y nos poníamos a ver la lista de países que no tenían Banco Central. Bueno, está interesante. Y yo me quiero parecer a lo que tiene Banco Central más que a los que yo no. también. yo le apuesto a una política un poco más soberana, pero bueno. Y a los que tienen Banco Central que tiene si tienen cierta autonomía, todavía mejor. A mí me encantaría que nuestro Banco Central fuese la FED, pero bueno, no somos el dólar, no somos el euro, también, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos. Tenemos nuestras ventajas, hacemos lo que podemos. Hay uno de los objetivos, si no me equivoco, es el 47, el 47 en adelante. Dice que es una de las cosas que dijiste, reformar la arquitectura financiera internacional para hacer frente a los problemas actuales y futuros, a la arquitectura financiera internacional para dar más voz y representación a los países en desarrollo, Argentina, reforma de la estructura financiera interna, entiendo que es de peso para cada país, pero hay una que habla de posibilitar, vamos a decirlo así, o facilitar el acceso a créditos créditos internacionales y multilaterales para algunos países, ¿no? Que son los que por ahí no están quizás dentro del radar de FMI, de Banco Mundial, del Banco de Desarrollo. Digo, ¿eso cómo hace la ONU para meterse en esa agenda? Mira, la cuestión es la siguiente. Estos países no es que estén por fuera del radar del sistema ONU. Ajá, por ende, cuando hablamos del sistema ONU, hablamos de las distintas agencias, Banco Mundial, FMI, UNICEF, o sea, nombro las más conocidas, ACNUR, que se encarga de migrantes. Hablamos de todas las agencias y subsidiarias que están
ligadas a ONU, ¿no? Bueno, estos países no están por fuera del sistema de ONU, sino que lo que ocurre es que por una cuestión de estratificación financiera, por una cuestión de sus cuentas, están o muy endeudados o no tienen recursos, en teoría, o no tienen un PBI, vamos a ponerlo en términos que les gusta a nuestro flamante presidente. Tienen las cuentas en rojo. Bien. ¿Sí? Vos podés tener las cuentas en rojo por diferentes motivos, ¿sí? Un poco son los que comenté recién, Sí. O debes mucho, o producís poco, o lo que vos producís no alcanza para darte un crédito, no sé, por decir una cosa, de 100 millones de dólares a 100 años, o sea, puede ocurrir. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que del otro lado, por más que sean organismos de ONU, te cobran una tasa de interés. Claro, claro. ¿Es más baja que la de un banco comercial? Por supuesto. Ahora, te siguen cobrando una tasa de interés y cuando uno hace un préstamo, o mejor dicho, cuando un banco hace un préstamo no usurero, ¿sí? ¿Por qué digo lo de no usurero? ¿Ustedes se acuerdan lo que se decía de la deuda de Caputo en la época de Macri? Muchas cosas se Muchas decían, cosas pero, se decían, pero pero ¿qué se decía ¿a en cuál de el ellas FMI? querés ir? Que el FMI no nos debería haber dado ese préstamo. Sí. Que era usurero. ¿Por qué? Porque en teoría Argentina no estaba en las condiciones para poder devolver ese dinero. Claro, como tener capacidad de devolución. Exactamente. Sí, sí para recibir, pero obviamente sí para no para... recibir, sí, claro, Sí, para recibir obvio. todo recibimos Sí. ahora. Si no tenemos que devolverlo... Si no podemos devolverlo, ahora, está ningún banco ni ninguna financiera, con una lógica económica financiera total, te va a dar dinero si no me lo podés revolver. A ver, si vos pedís un crédito hipotecario, más allá de que no creo que nosotros tengamos acceso a créditos hipotecarios, por algo será, y no es culpa nuestra precisamente. No. Cuando vos vas a pedir un crédito hipotecario, se supone que te lo dan, no sé, a 20, 30 años, ¿sí? Ahora, si tenés, no sé, 30 años, te lo dan a 20 años, por decir una cosa, y estoy fantaseando un montón. Se supone que te lo dan porque sos una persona joven que tiene un trabajo estable y que puede acreditar ingresos y el banco ¿qué hace? Sí, este tipo tiene 30 años, bueno, significa que de acá a 20 años va a tener 50, me va a poder devolver la guita tranquilamente. Claro. Si no le embargo la casa. Claro. Ok. Lo mismo ocurre con Argentina. En ese momento Argentina no tenía, o sea, tenía 30 años, pero estaba endeudado de acá que viva hasta los 100 años. O sea, lo mismo pasa con algunos otros países. Eso lo que se produce es que tengas deficiencias o tengas dificultad, mejor dicho, para poder conseguir crédito. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los requisitos que están en el sistema bancario y en el sistema financiero mundial actual son unos determinados requisitos que, vamos a ser sinceros, a ver, vamos por, no sé si te suena, el orden de Bretton Woods. Bueno. Lo nombraste una... Lo nombré una vez, bueno, estamos hablando del año 1945. Sí, 45, 40, no, 49, me estoy equivocando. 1949 aprox, 47, 49, bueno. Que me corrijan después, por favor. Ya vamos más o menos por un tercer orden de Bretton Woods, ¿sí? Actualmente. Entonces estamos diciendo que estamos poniéndole parches a un sistema financiero inventado hace casi 100 años, ¿sí? 80 seguro, con necesidades mundiales totalmente diferentes de las de hace 80 años. Claro, claro. ¿Sí? Y con actores nuevos que en ese momento no existían o no estaban. Durante la década del 60 se descolonizaron un montón de países de África, y digo África, también digo sudeste asiático. Claro. ¿Sí? Países que en ese momento no existían, no estaban, no eran parte de la agenda mundial, y por ende había cuestiones que no se tenían en consideración a la hora de que venga a pedir un crédito el presidente de Tuvalu, ¿sí? o de Nueva Guinea, o de Guinea Ecuatorial, ¿sí? No había esas consideraciones. Y no es lo mismo ser Sudáfrica, vamos a tener en cuenta que era cabeza de colonia, o era con todos sus intereses, sus pros y sus contras, que ser Eritrea e ir a pedir un crédito. Entonces, en
En líneas generales es medio loable esto de querer cambiar la arquitectura financiera internacional. ¿Para qué? Para hacer más fácil el crédito a estos países. Ahora, yo creo, en mi humilde opinión, que el financiamiento de países nuevos o del financiamiento, por ejemplo, no sé, de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Chile, no necesariamente tiene que seguir siendo a través de la cadena que te genera un crédito. Claro, claro. Se habla mucho del crédito, pero no se habla de una posibilidad de plantear inversiones de capitales con por ahí una visión soberana de los distintos países propongan, ¿no? Pero sí, básicamente la reforma de la arquitectura financiera internacional apunta a esto, a países que no estaban en el radar, o países que hace un par de décadas no existían, hoy puedan acceder a un crédito. Y no solo países que no existían, a ver, reitero lo que decía antes, países que tienen sus cuentas en rojo, ¿sí? Que puedan encontrarle la vuelta a esto, al acceso al crédito, ¿no? Reitero, yo sumaría el acceso a inversión, Claro. pero bueno, a veces no es fácil porque eso no solo implica una cuestión externa, también avala una cuestión interna. Pero también, bueno, no todos tenemos, y esto no es un detalle menor, no todos los países tenemos la misma cultura de negocios, lo cual hace que a veces se dificulte un poco la cuestión de la inversión, porque no hay gente que conozca exactamente cómo se hace, no sé, reitero, una inversión en Guinea Ecuatorial. No porque los mecanismos sean totalmente diferentes, sino porque todos los países tenemos un mecanismo o una cultura empresarial y de negocios totalmente diferente a la de otros países, ¿no? No es lo mismo hacer no es lo mismo hacer negocios con Argentina que hacer negocios con el mundo de Medio Oriente, con los países árabes, no es lo mismo, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que también afectan a todo esto. Ludmila, hablando de Argentina, nos quedan unos 10 minutos para cerrar el programa. Hablemos de la parte más importante de la charla de hoy, que era los pros y contras de que Argentina no se adhiera a este pacto del futuro. Uno que lo vamos a dejar, el que dijimos fuera del aire, lo vamos a dejar para el final, que es en el que estuvimos muy de acuerdo. Pero bueno, ¿cuáles ves que son los pros y los contras de ya esto que está declarado, porque ya está aprobado también por la ONU esta agenda, y Argentina dijo de ese día, no nos adherimos? Exactamente. Voy a agregar esto. En ONU, hace una semana, Sí. 143 países dijeron que sí, Bien. afirmativamente, seguros de que van a suscribir a esta nueva agenda. Otro detalle que me olvidé de decirlo antes, esta agenda 2045, reformada 2030, ¿sí? Se genera desde el despacho del secretario de Naciones Unidas en el año 2021. ¿Sí? Bien. Bien, esta nueva agenda que se discutió ayer, no se discute ayer porque salió del horno en mayo. ¿Sí? Salió del horno en 2021, a mediados del 2021. No es un detalle menor, porque reitero, es algo que la Agenda 2030 se vio afectada por la pandemia y por ende se trastocaron un montón de objetivos que se venían charlando. Bien, ahora, volviendo a Argentina y al rechazo, ¿sí? La canciller utilizó un término bastante interesante, que es: nos disociamos de la agenda nueva o del pacto del futuro, que ese es el nombre legal, digamos, el pacto del futuro. Nos disociamos del pacto del futuro. Bien. Ella argumenta que Argentina se disocia del pacto del futuro porque quiere tener libertad, ¿sí? Libertad para ejecutar las políticas, y esto lo agrego yo, no lo dice ella, del modelo de país que ellos pretenden llevar a cabo, o que podríamos decir vienen llevando a cabo. Sí, desde que sí. asumieron en diciembre lo vienen llevando a cabo. Bien, entonces acá hay un montón de cuestiones interesantes para tener en cuenta, pros y contras. Vamos a la cuestión. Los pros podrían llegar a ser
Más que libertad, yo hablaría de una independencia Bien. a la hora de poder ejecutar una determinada o un determinado paquete de políticas en la Argentina sin estar supeditado a una agenda exterior, ¿sí? Los pros serían los contras estarían más planteados por el lado de, bueno, en algún momento, si hay 143 países del mundo que dijeron que sí a esta agenda, y nosotros junto con otros 9 que votaron en negativo y otros 14 que se abstuvieron, dijimos que no, en el futuro cercano, ¿esto nos va a traer problemas a la hora de relacionarnos con otros países? ¿Nos va a traer problemas a la Argentina a la hora del comercio internacional? ¿Nos va a traer problemas a la hora de las migraciones? ¿Va a generar problemas a la hora de que un ciudadano argentino quiera desplazarse por el resto del mundo? ¿Va a traer problemas a la hora del recibir inversiones? Ni siquiera hablo del dar inversiones, hablo del recibir. ¿Va a generar esto problemas a la hora de que nosotros recibamos crédito internacional privado o de sistema financiero bancario de Banco Mundial, de FMI? No, va a haber, y acá me voy un poquito más para allá, va a haber represalias para Argentina por no adherirse a esta agenda. Son preguntas, yo las dejo planteadas. Bien. Las dejo planteadas. En algún momento podemos retomarlo. Esto no es algo que se ve de un día para el otro, eso también, como te venía comentando desde el principio, es algo que ya lleva 80 años. No lleva 2 días. Y han tenido efecto. Bien. ¿Por qué Argentina le dice que no o rechaza la Agenda 2045 o el Pacto del Futuro? Por 2 cuestiones básicas: medio ambiente y ideología de género, ¿sí? O cuestiones de políticas en torno a la mujer, los niños y demás. Políticas de igualdad y demás. Argentina rechaza, o sea, por esos 2 pilares fundamentales, Argentina lo rechaza. Sumándole esto que comentaba de la canciller, que también se vio dicho por el presidente, no solo acá, no solo ahora, lo viene diciendo literalmente desde que asumió. Ese es. Después vemos si estamos a favor o en contra, pero viene teniendo una consistencia en ese aspecto, de una temporal y de discurso al respecto. Que es el dejarle a la Argentina mayor libertad a la hora de ejecutar sus políticas de planeación de país, ¿sí? Yo lo pongo en política de planeación, ellos lo dicen libertad, ellos quieren libertad, ¿sí? El presidente también te habla de, bueno, ahí está un tercer problema por el cual Argentina no suscribe, que es la cuestión de el control del espacio digital, ¿sí? O la regulación de redes sociales, de internet, de la inteligencia artificial. Y acá dejo casi una de las últimas cosas planteadas, que no me parece menor. La ONU, cuando sale este documento de nuestra agenda, porque se llama nuestra agenda, el documento del 2021 se llama nuestra agenda. Ahora se presenta como el plan o pacto para el futuro. Y dentro de ese planeamiento lo que se plantea es un nuevo pacto mundial, nuevo pacto mundial, donde el secretario de Naciones Unidas nos dice que tenemos un mundo que fue dispuesto por generaciones pasadas, donde lo están habitando nuestros hijos. Un mundo planeado por nuestros abuelos, donde lo están viviendo nuestros hijos, y hay cuestiones que no machean, por decirlo así, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro presidente, con esto de no suscribir por la cuestión medioambiental, no suscribir por la cuestión de la ideología de género, no suscribir por la regulación de la IA y del espacio digital, la argumentación del presidente siempre es la misma, y es la de las libertades individuales y cómo esto se transforma en una especie de coacción o de limitación a las libertades individuales, que bueno,
ellos se vanaglorian y se autoembanderan defensores de las libertades individuales, Claro. ¿no? Entonces, en consonancia con todo esto que vienen diciendo es que ellos la rechazan, o mejor dicho, como país literalmente la hemos rechazado, ¿no? Yo creo que el mayor de los pro en torno a esto, del rechazo, viene siendo la independencia, un poco en clave de libertad, pero también un poco en clave de independencia y de soberanía. Yo no sé si el gobierno lo lee en clave de soberanía, yo decido leerlo en clave de soberanía, ¿no? Creo que le temen un poco a esa palabra. Le temen. Tal vez es muy peronista o muy comunista, Sí. socialista, desconozco. Creo que sí, creo que sí. Los muchachos no han cursado las teorías políticas correspondientes para saber la diferencia entre todo ese espectro político. No sé si sea porque no muchos han pisado la universidad pública, tal vez sea por eso. Pero si lo hubiesen hecho, se los hubiesen enseñado. Eso explica muchas cosas. Eso explica muchas cosas, sí, tal cual. Así que bueno, por el momento Argentina le ha dicho que no a la Agenda 2045, reformada 2030, y es en pos de la independencia, de la libertad, y me encantaría decir que en pos de la soberanía. Digámoslo nosotros, porque Digámoslo nosotros. Es una cosa que cuando preparamos cuando estuvimos hablando con Lumni para hacer el tema, una de las cosas en las que estuvimos más allá de que no estamos, yo por lo menos no estoy de acuerdo en muchos de los puntos de la Agenda 2045, eso es para otro día, para por ahí puntualizar, decir, bueno, en esto sí, en esto no. Lo principal que no estoy de acuerdo es en esto de, toma, es este el pacto y adherite. ¿No? Es como, che, pero yo tengo un país preparado para poder adherir a la cuestión ambiental, a la Tal cual. cuestión de Hubo género. negociaciones de las cuales participó el gobierno anterior y Sí. gobiernos anteriores. Sí, Mondino lo que dice, sí, participó la Argentina bajo esas representaciones, nosotros decidimos desligarnos de todo eso. claro. Nos desligamos completamente de todo eso. Y si nos sirve para recordar algunas cosas, durante el 2020, en una reunión del G20, Alberto Fernández, ante toda esta cuestión, el G20 ya venía discutiendo esta reforma financiera mundial y la reforma del sistema de créditos, más que Sí. nada, fundamentalmente en contexto de pandemia, ¿no? Alberto Fernández propuso el hecho de pagar las deudas, o sea, primero abaratar las deudas, segundo, pagarlas con recursos naturales. Poca soberanía. Sí. Entonces, yo creo que en esas discusiones donde estaba esta cuestión de, bueno, cada país lo puede afrontar, es posible, sí, no. También, ojo, esta la tiro en favor de Alberto, es lo que decía, no es lo mismo a la hora de la cuestión de la contaminación climática, no es lo mismo lo que contamina China o lo que ha contaminado Inglaterra o Estados Sí, Unidos o es Alemania cierto. o Francia que lo que contaminó Pero puede- Argentina. Claro. No me hagan pagar a mí los costos del otro. O sea, también hay una Sí, distinción. Sí, Ahora, recuerdo ese debate. sí. Bueno, en el marco de todo eso también lo traigo a colación porque no somos lo mismo. Por más que querramos discutir en pos de igualdad, no somos todos lo mismo. Y sí es verdad, tenemos los mismos derechos como países, ¿sí? Como países tenemos todos los mismos derechos. Ahora, a la hora de tratar algunos temas particulares, no estamos todos en las mismas condiciones. Y ya desde el mismo hecho en que tenemos una desigualdad simétrica de poderes totalmente contrastante, ahí ya nos están avisando algo, ya nos están diciendo algo. Como decís vos, ya el hecho de que haya una agenda que se discutió, bueno, pero ¿qué tanto se discutió con determinados países y con cuáles no? Claro. Bueno, venís, me la das y me decís, bueno, firmá esto, pero yo no suscribí, ¿no? Sí, pero el gobierno anterior suscribió, bueno, listo, perfecto. Ahora, déjame leerlo para ver si puedo o no puedo suscribir, si mi país tiene las condiciones necesarias para hacerlo. Me parece algo bastante interesante por lo menos de pensar. Total. Decir, ¿Argentina puede? Bueno, el gobierno dijo que Argentina, no sabemos si es que puede o no puede, no va a hacerlo, que es diferente. Me gustó, a mí también me pareció muy interesante, y con esto cerramos, ya nos vamos. Gracias, Gago, que está ahí en los controles. La palabra
Desasociar. Disociar. Ahí está. Disociar. Disociar. Sí, Porque yo creo que quiso decir desasociar y efectivamente. disociar me pareció como interesante. Una filosofía muy interesante, dijo Sí, cierta sí. candidata que hoy es ministra y que espero que no esté reprimiendo a los A compañeros universitarios. universitarios en Buenos Esperemos Aires. que no. Esperemos que no, que me esté equivocando y que no esté ocurriendo. Pero sí, una filosofía muy interesante. Para mí se confundió. Sí, sí, Para yo creo que mí, quiso decir... el uso y abuso de Twitter hizo que tenía al lado un gran diplomático, Lagorio, es muy respetado dentro del mundo de las relaciones internacionales, dentro de Cancillería, dentro de las relaciones exteriores y de la diplomacia. Pero bueno, Lagorio imagino que no puede controlar todo lo que diga la canciller, ni tampoco Sotelo, que es quien es el otro que la acompaña, ¿no? Pero bueno, Disociar. disociar. Nos disociamos de la Agenda 2045. Buena palabra para empezar para incorporar al vocabulario popular. Lundi, muchas gracias por llegarte una vez más a la columna. Nos veremos seguramente con los demás compañeros en un par de semanas. Quizás hablando de Agenda 2045, quizás hablando de algún otro tema que esté en ese momento. Así que bueno, gracias nuevamente. Gracias, Facu. Nos Un estamos placer. viendo. Bueno, nos vamos de...